buenas a todos y bienvenidos a este track, el estado de la ciberseguridad en España, cómo el CISO puede explotar esta información. El segundo año que presenta Deloitte Cyber ese estudio finalizado a proporcionar información de valor a todos los responsables de seguridad de la información y a los CISOs que cada vez más necesitan indicadores, métricas para poder no solo medir el estado de avance de sus proyectos, sino también el retorno de esta cada vez más valorada inversión en la gestión de los riesgos cibernéticos y digitales. Pues en este estudio, como sabéis, llevamos ya 2 años realizándolos. De hecho, justo pues, este track está finalizado a recoger el input de los CISO, de los responsables de seguridad de la información, para poder mejorar, integrar, complementar este estudio cada vez más. Este año sí que hemos querido incentrarlo también a las circunstancias debidas a la pandemia que estamos viviendo, así que incorpora también parte de indicadores que nos sirven a medir esta aceleración en la transformación digital originada por la pandemia y cómo también esto ha podido originar nuevos riesgos relacionados con el uso de las nuevas tecnologías. Este año hemos contado con muchísimos CISOs, sobre todo mirando a la diversificación y a tener un análisis plural, cada vez más diversificados, que recoja los inputs de todos los sectores. Como podéis ver, han participado todas las industrias, se ven representadas todos los sectores, justo para poder proporcionar mayor información y que pueda servir también para este cada vez más valorado benchmark que todos necesitamos para compararnos tanto con nuestros competidores como con el resto del mercado. Como os decía, han participado 60 compañías. Nuestro horizonte y nuestro reto para la tercera edición es justo llegar a estos ámbitos 100 CISO, 100 responsables de seguridad de la información, para que cada año nos permita crecer más en profundidad y, sobre todo, como sabéis, el objetivo es compartir información. No se puede mejorar una práctica sin que se pueda compartir información entre todos los profesionales y máxime los responsables en cada empresa de la definición estratégica de los objetivos de ciberseguridad. Dicho esto, dejo las palabras al responsable de Cyber Strategy, Miguel Olías, que lidera la práctica de estrategia, de definición estratégica en los ámbitos de Deloitte Cyber y que hoy entrará más a detalle para analizar estos indicadores y estas métricas. Miguel. Muchas gracias, Gianluca. Bueno, pues efectivamente, este es un estudio que venimos haciendo ya desde hace unos años, ¿vale? Muchos de vosotros ya habréis visto alguna presentación relacionada con los resultados de este estudio. Concretamente hoy lo que vamos a ver es cómo podemos explotar esta información, ¿vale? Hay información muy útil en el estudio y lo que queremos es ayudaros a que realmente podáis hacer uso de ella y beneficiaros de la misma. Para ello, antes de nada, antes de empezar a ver algunos indicadores, que por cierto lo vais a tener al final de la presentación para que os lo podáis descargar, os vamos a enseñar la metodología de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esta? En principio, tenemos como unos 40 indicadores. Estos indicadores, al final, son a través de una serie de preguntas y entrevistas que tenemos con diferentes CISOs, así que en verdad son más porque son multirespuesta y además en las conversaciones salen más cosas. Pero por poner un ejemplo, ¿vale? 40 indicadores. De estos 40 indicadores, nosotros identificamos aquellos que son clave, aquellos indicadores por los cuales puede pivotar otros indicadores diferentes para luego correlar información. Luego vamos a ver algunos ejemplos. Una vez que hemos identificado algunos indicadores clave, que ya os digo son menos del volumen inicial, ¿vale? De la volumetría inicial, podemos empezar a relacionar estos. Por ejemplo, el típico indicador, el número de incidentes. El número de incidentes, pues oye, este control que tiene la empresa en base al número de incidentes o una certificación en base al número de incidentes. Pues el número de incidentes es un indicador clave que te puede dar pistas de cómo están funcionando el resto, ¿vale? Además, estos indicadores correlacionados también podemos meter información sectorial, como habéis podido ver previamente cuando lo estaba anticipando Gianluca, y adicionalmente a través de empresas similares, ¿vale? Sobre todo por el tamaño de empleados y facturación. Con todo ello,
ya tenemos la información que puede explotar el CISO, ¿vale? Esos indicadores clave y esos indicadores correlacionados unos con otros. Por ejemplo, algunos ejemplos de indicadores clave: el número de impactos, el presupuesto que tienen en ciber, controles concretos implantados. Entonces, a través de estos indicadores se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el porcentaje de incidentes que ha sufrido una compañía en base a la concienciación que estaba haciendo, ¿vale? O el presupuesto de ciberseguridad en comparación a empresas del sector. Entonces, si veis un poco la filosofía, es al final no solo coger los indicadores que buscamos, sino correlacionarlos para inferir nueva información, ¿vale? Y al final eso es un poco lo que estamos viniendo haciendo estos años. Y ahora lo que os vamos a ayudar es cómo explotar esta información. Además, oye, pues este indicador me permite darme cuenta que tengo que reportar esto de esta manera. O este indicador me sirve, ¿vale?, para basarme, por ejemplo, en mis planes con ciertos datos. O, por ejemplo, tomar una decisión. Oye, estoy viendo que las empresas están haciendo esto, a lo mejor a mí también me conviene hacer esto porque está en mi sector. O a lo mejor estoy sufriendo más incidentes que la media de mi sector, habrá algo que esté haciendo mal, ¿vale? Es un poco la filosofía de trabajo. Entonces, dicho esto, vamos a analizar algunos de ellos, ¿vale? En primer lugar, el número de empleados, si son necesarios. Como vemos, hay una abrumadora mayoría que responde que no tenemos ahora mismo el número de empleados suficientes en materia de ciberseguridad, ¿vale? Aquí hay una cuestión que es la paradoja de la inversión en tecnología. ¿Y en qué consiste? Durante estos últimos años hemos visto cómo los CISOs han empezado a incorporar una ingente cantidad de nueva tecnología, la cual es necesaria, para empezar sobre todo a detectar y controlar su perímetro de seguridad. Lo que supone es que cuando tú vas poniendo cada vez más tecnología, inherentemente vas a tener que poner más personas en la parte de monitorización, de control, de despliegue, de evolución, ¿vale? Y entonces aquí la lectura que hay que hacer de este indicador es ¿por qué hay una necesidad de mayor personal? Pues porque probablemente los planes que se estén haciendo no van iniciativas de nuevas implantaciones de tecnología asociado a nuevas personas que hay que incorporar, ¿vale? Me da igual que sean internas o externas, al final es necesario incorporar más perfiles para cubrir ese nuevo ámbito tecnológico que está ampliándose, ¿vale? Luego también, si vamos viendo el presupuesto, cómo va variando según diferentes áreas, gobierno, protección, vigilancia, que sería monitorización, y resiliencia, vemos que en nuestro caso nos parece que vigilancia es un poco escaso, ¿vale? Esto se debe a ciertas cosas, como por ejemplo que hay empresas, para empezar, que a lo mejor son un poco maduras, entonces no invierten tanto en vigilancia, o tienen pocos activos bajo monitorización, que esto sucede mucho. Al final, cuanto más activos tienes bajo monitorización, y además es más sofisticadas esas reglas, esos casos de uso, al final vas a necesitar pues, invertir más en vigilancia. Cuando no lo haces normalmente es porque acabas contratando un servicio que suele ser pues bueno, más o menos by default, ¿vale? Y los activos bajo monitorización suelen ser más escasos. Entonces, bueno, a nosotros nos ha sorprendido que en vigilancia quizás debería, en esta tarta, debería ampliarse un poquito más. Algunos otros datos que también son interesantes, por ejemplo, es el salario del CISO. Aquí voy a pasar muy por encima. Lo que sí que podemos apreciar es que vemos que los salarios del CISO, pues bueno, hay una abrumadora mayoría entre menos de 60.000 y 60.000 y 80.000 euros brutos anuales, que si lo pones en comparación con la exposición que tiene el cargo, la alta rotación cuando se sufre un incidente, las limitaciones presupuestarias, la dependencia con negocio y IT, pues bueno, al final todo esto lo que sucede es que no está compensado, ¿vale? Nosotros vemos que al final el salario tiene que ir acorde al negocio, tiene que ir acorde a la empresa, pero creemos que vamos a ir viendo poco a poco cómo se va a ir aumentando porque a día de hoy nos parece insuficiente, ¿vale? Esto sí también es interesante, cuántos incidentes con consecuencias significativas ha sufrido en el último año las empresas, ¿vale? Aquí tenemos más o menos el reparto de cómo ha ido y luego lo tenemos también sectorial. El dato importante es el siguiente, que el 95% de las compañías sufrieron un ciberincidente con consecuencias críticas el año pasado, el 95%. ¿Vale? Es un dato bastante importante. Si tu empresa no ha sufrido un incidente este año, ¿cómo podemos inferir aquí información? Pues por el tema de la probabilidad, ¿vale? Nosotros vemos que hay muchas empresas que llevaban tiempo o nunca han sufrido algo muy, muy crítico o llevaban tiempo sin sufrir algo muy crítico. Y cuando lo sufren, realmente pues les impacta mucho, hay veces que no saben ni siquiera cómo reaccionar. Entonces, no os confiéis si no estáis en ese 95% porque por probabilidad tenéis muchas papeletas de que ocurra, ¿vale? Entonces, el objetivo es poder estar preparado, ¿vale? Porque la estadística, la verdad, que como estáis viendo, es abrumadora.
Si continuamos por el tema del presupuesto, ¿vale? Y también relacionado con los incidentes, vemos como a día de hoy lo que sería ciberseguridad representa 9,5% del presupuesto de IT y OT, ¿vale? Al mismo tiempo, podemos coger este dato y lo podemos correlacionar con el número de incidentes y obtenemos lo siguiente. Aquellas empresas que invierten menos de un 3% en ciberseguridad están teniendo de media 2 incidentes críticos al año. Y aquellas que ya pasan a la siguiente franja, de 3 a 5% de presupuesto de ciberseguridad respecto a IT, ya solo tienen un 0,86% de incidentes críticos. O sea, este dato está claro. Cuanto más se invierte, menos incidentes se tiene. ¿Qué es lo que podemos aquí inferir? Bueno, en primer lugar, que el año pasado el presupuesto de ciberseguridad era menor respecto a IT y OT, o sea, se ha aumentado. Un 8% para ser más concreto. Pero no hay que confiarnos con este dato, porque también podemos ver que los incidentes están aumentando a un mayor volumen. Así que, en verdad, el presupuesto no está más o menos intentando seguir ese número de incidentes, pero no lo suficiente, ¿vale? O sea, faltaría un poquitín más de presupuesto en ciberseguridad para que fuera evolucionando de la misma forma que el ratio de incidentes. Y luego, por último, este dato que es bastante bueno, yo creo que es un dato que puede ser útil para el CISO para, de una forma objetiva, también poder ir a ciertos comités y ver cómo la ciberseguridad es una inversión en la cual estás ahorrando costes futuros de aquellos impactos que vas a tener una vez que sufras el incidente. Continuando con algunos otros indicadores, podemos ver, por ejemplo, temas sobre la externalización. Vemos que el presupuesto se está externalizando más o menos un 65%, ¿vale? Al final, tanto servicios internos y externos están más o menos igual, y el OPEX es la parte más, lo que sería el mantenimiento, un 65% más o menos es lo que se lo está llevando. Además, esto junto con este otro dato, que el 76% de los empleados en ciberseguridad a día de hoy son externos y además que el 60% de las compañías que tienen un SOC o bien es externo o bien es un SOC mixto, vemos al final que hay un apalancamiento con recursos externos, lo cual está muy bien. O sea, te da agilidad, te da capacidad de escalar, de evolucionar, pero también tiene algunos retos. Por ejemplo, ¿cómo voy a retener el talento? O sea, teniendo claro que voy a tener tanta gente fuera del perímetro de mi compañía. ¿Estoy midiendo correctamente este servicio? Ya no hablo de SLAs, ya no hablo de indicadores de si se está cumpliendo el contrato, estoy hablando de lo que es el propio performance del servicio, si está siendo correcto o no, ¿vale? Pues también es importante atender a este tipo de cosas. El personal clave, interno y externo, ¿está realmente identificado? ¿Vemos cuál es el impacto de no tener controlado a este personal? E incluso si dentro de mis planes de contingencia y continuidad tenemos incorporado toda esa dependencia con el tercero, porque lo hemos visto ataques de ransomware donde al final esa dependencia con el tercero hace que la compañía no pueda actuar tan rápido y tan eficazmente como se presuponía en aquel plan cuando se creó, ¿vale? Y finalmente, pues políticas de Zero Trust van a ayudar mucho a esta externalización. Entonces, la externalización no la estamos viendo como algo negativo en estos indicadores, lo estamos viendo como algo muy positivo, pero que requiere de un refuerzo y de ciertos retos, de ciertas preguntas que hay que hacernos para hacer de forma correcta esta externalización. El número de empleados de las compañías se puede ir viendo ahí. Además, vemos en este gráfico por las verticales la facturación en miles de millones de ciertas compañías y el número de incidentes. Entonces vemos que las compañías más pequeñas sufren la mayoría de incidentes, lógicamente porque son las que menos presupuesto tienen. Luego vemos como a poco esfuerzo que hace, porque ya van creciendo en facturación, los incidentes caen bastante, ¿vale? Hasta el 1,7. Vemos cómo se vuelven a incrementar estos incidentes, hasta 2 incidentes al año, debido a que al final son en compañías más grandes, el atacante va a tener un beneficio mayor de este ataque, ¿vale? Y hay más visibilidad de la propia compañía, es más conocida. Hasta finalmente que llegamos a las empresas más grandes, en las que realmente tienen un nivel de madurez muy alto en ciberseguridad y bueno, pues al final es lógico que se sufran menos ataques, ¿vale? Al final, aquí hay un dato muy importante y es que a nosotros siempre nos piden que comparemos compañías con otras compañías del sector, pero también es importante compararlo con compañías más o menos del mismo tamaño, ¿vale? Porque al final te va a dar un indicador bastante bueno de lo que están haciendo entidades que, aunque no sean del mismo sector, por tamaño funcionan más o menos igual. Esta gráfica lo que representa es a quién está reportando a día de hoy el CISO, ¿vale? Entonces vemos que hay un gran gap entre lo que querría el CISO
la mayoría de ellos, el 80%, que es reportar al CEO, y aquellos que quieren reportar, o sea, perdón, y aquellos que reportan al CEO, ¿vale? O sea, es decir, al CEO están reportando ahora mismo un porcentaje bastante más pequeño de lo que se querría, y la mayoría están reportando al CEO, ¿vale? Aquí hay varias cosas que suceden, ¿vale? En primer lugar, es correcto el querer poder reportar directamente al CEO, porque el CEO al final es el que te va a dar más visibilidad, te va a permitir gestionar mejor los presupuestos, hacer que la ciberseguridad sea algo más importante, pero hay ciertos retos también que aquí hay que tener en cuenta. El primero, si el propio CISO o el área de ciberseguridad tiene la capacidad de entender el negocio, si tiene la capacidad de hacer ese alineamiento con el negocio. Luego, también esto es un challenge para el CISO, que viene de un área técnica y tiene que empezar a entender un poco de fiscalidad y tiene que empezar a entender un poco de contabilidad para coger los resultados de una compañía, ver por dónde están yendo los tiros, qué áreas de negocio están sufriendo más y poder alinear esos objetivos de ciberseguridad con los negocios, ¿vale? Eso es crítico para estar en un comité de dirección, sobre todo si las compañías ya empiezan a ser un poquitín más grandes, ¿vale? Luego, hace falta una serie de soft skills para estar en ciertos comités que hagan que a través de un lenguaje más universal, más divulgativo, seas capaz realmente de inspirar a tus compañeros, de ayudar a que se entienda realmente las necesidades, porque si empezamos a hablar de bastionados, etcétera, pues probablemente se pierdan y no puedas realmente transmitir lo que necesitas en ese comité, ¿vale? Y finalmente, estar en ese comité te va a exponer muchísimo. En esta gráfica de aquí, lo que podemos ver en este indicador es, en azul oscuro, aquellos comités que existen en la empresa, ¿vale? Y en clarito, aquellos comités donde el CISO está representado. O sea, que vemos un gap, ¿no? Comités que existen y comités donde está el CISO dentro de ese comité. Entonces vamos a empezar a ver por qué el CISO no está en alguno de esos comités y qué es lo que debería hacer, ¿vale? En primer lugar, en el de riesgos, lógicamente, pues, oye, tienes realmente un inventario de activos, una CMDB y realmente eres capaz de entender esos activos cómo afectan a las áreas de negocio, porque eso es clave. Y además, eres capaz de alinear la forma de cálculo de ese riesgo con el resto de riesgos de la compañía. Esto es una tarea básica. Entonces, de cara a levantar la mano de, oye, yo debería estar en el comité de riesgos, es bueno que se sepan hacer estas tareas, porque te van a ayudar bastante realmente a poder trabajar con el resto del comité, ¿vale? Por ejemplo, en comités de respuesta a incidentes, pues oye, se están haciendo simulaciones técnicas en entornos virtuales, por ejemplo, o en el comité de crisis, se están haciendo simulaciones a la alta dirección cuya materia sea ciberseguridad, porque es que esto va a ayudar muchísimo, o sea, va a ayudar muchísimo a entender en el comité de crisis que hay un riesgo que es el riesgo ciber y para el cual pueden sucederse ciertas crisis que requieren de unas capacidades concretas. Entonces, esta puede ser, por ejemplo, una buena herramienta para ayudar a trabajar dentro de ese comité. O el comité de continuidad de negocio, que a día de hoy más del 50% de los CISOs realmente tienen esta función en su cargo. O, por ejemplo, el comité de dirección, aquí es donde está el gap mayor, ¿vale? Es lógico. Pues, ¿qué estoy haciendo para concienciar a la alta dirección? O sea, ¿por qué ciberseguridad no está en la agenda de ese comité como prioridad? A lo mejor es que el negocio no lo requiere, puede ser, pero si se quiere, hay que entender cómo vamos a concienciar a esta dirección, ¿vale? Y finalmente, a mí, lo más sorprendente es que exista un gap entre comité de seguridad y la no pertenencia del CISO a este comité. ¿Qué está ocurriendo ahí? La verdad que no lo conozco realmente, ¿vale? Pero bueno, este sí que quizás es el que más nos llama la atención de todos estos indicadores de comités. Si, por ejemplo, saltamos a la parte de frameworks que se utilizan a día de hoy, vemos que, bueno, pues estos son los más conocidos, que probablemente todos tengáis en mente. ¿Por qué señalo el Deloitte CSF? Bueno, este casi todos lo conoceréis ya. Lo bueno que tiene este framework es que engloba el resto, ¿vale? Engloba sobre todo el 27001 y la NIST y el SANS, y entonces, claro, si haces ese framework, al final estás haciendo el resto. Entonces, también, sobre todo, indicarlo, porque SANS aumentaría, NIST aumentaría y 27001 aumentaría si quitáramos a Deloitte de ahí, porque este ya engloba el resto. Entonces, respecto a las certificaciones, ¿vale? Hay otro dato que nos llama la atención y es ver cómo en la capa de OT, ¿vale? Todo lo que sería energía y fabricación, no se está utilizando mucho el framework de la ISA 99, solo apenas un 5%, ¿vale? Aquí tampoco he hecho ninguna, no infiero nada de explotar esta información, simplemente es un dato objetivo que quería dejar ahí para que hiciéramos todos esa reflexión, ¿vale?
Y nada, y luego simplemente indicar que por qué normalmente la gente tiende a ir hacia estos grandes frameworks más conocidos. Pues es fácil, porque al final te ayudan a hacer benchmarks sectoriales, te ayudan a aprovechar todo el conocimiento de la comunidad, o sea, te vas a aprovechar de esa red, ¿vale? Por eso los frameworks más populares y mejores tienen, digamos, esa tendencia a perpetuarse en el tiempo. Y bueno, y aquí este sí que es un dato importante de este indicador que me gustaría resaltar, que aquí sí que estamos viendo quizás no un error, pero sí una falta de nivel de madurez en ciberseguridad respecto a la gestión de estos frameworks. Hay mucho enfoque hacia el assessment, que ojo, el assessment es maravilloso, o sea, es obtener esa información a través de entrevistas y revisando documentación, pero hay una carencia importante en la capa de assurance, que sería todo lo que supone el probar ese control, el testing de asegurarnos que ese control está funcionando correctamente como fue diseñado, ¿vale? Es el siguiente paso de madurez, es hacia dónde tienen que entender las compañías. Respecto a, como os decía, ¿veis? Vamos correlacionando indicadores, número de incidentes sufridos según las certificaciones que hemos visto anteriormente. Entonces, este dato también es buenísimo, ¿vale? Entonces, el 77% de las empresas que sufrieron ciberataques no tenían ninguna certificación. Si comparamos ese gap con el resto, vemos en este caso que también es abrumador. Entonces, a ver, ¿hay una relación? Sí, es un dato objetivo. ¿Hay que hacer algunos disclaimers? Por supuesto. ¿Cuáles son? Pues bueno, en primer lugar, oye, hay que tener cuidado, ¿vale? Porque no obligatoriamente implique en todos los casos que estás más ciberseguro por haber tenido una certificación. Te va a ayudar en muchos sentidos. Te va a ayudar porque, por un lugar, vas a dejar mejor imagen de la empresa, es un requisito bueno de cara a poder acceder a ciertos clientes, además te puede servir como cumplimiento a un servicio que quieras dar, y si vas más allá, y no solo buscas el cumplir esta certificación y realmente dices, oye, ya que voy a hacer el esfuerzo de intentar pasar esta certificación, me voy a asegurar que realmente estoy abordando bien la ciberseguridad. Entonces, digamos que alineo ese esfuerzo con el resultado real, que es el estar más ciberseguro. Pues aquí también se podría obtener, ¿vale? Respecto a la regulación, bueno, esto yo creo que no nos sorprende a ninguno. Hay un 60% más o menos de insatisfacción de la regulación actual, ¿vale? Entonces, al final, aquí, ¿cuál es el dato que queremos coger? La regulación es algo importante, es algo que tenemos que tener todos y que tenemos que abordar. El mensaje que tenemos que lanzar es que no por cumplir la regulación ya y se me come el presupuesto de ciberseguridad, yo ya me puedo tranquilizar, yo ya tengo las medidas de ciberseguridad predispuestas. No, o sea, cuando tú cumples una regulación, lo que más estás haciendo sobre todo es mitigar el impacto regulatorio, pero no tiene por qué ser concretamente el estar con un nivel de madurez mucho mayor en ciberseguridad. Entonces, es un buen mensaje que hay que saber escalar, y es que cuando hay mucha presión por ese cumplimiento regulatorio desde la alta dirección, hay que entender que ese cumplimiento regulatorio no se puede comer el presupuesto de ciberseguridad. Tiene que ser un añadido, tiene que ser algo más, ¿vale? Si al final la compañía está solo enfocada en ese aumento del compliance, pues vamos a tener ciertas carencias. Solo el 20% de las compañías revisa el 100% de los activos críticos, ¿vale? De las aplicaciones críticas. Y solo el 20% revisa más o menos, al menos el 75%, ¿vale? Esto es un dato bastante bajo, la verdad, debería ser mucho más elevado. Bueno, aquí no os voy a descubrir nada. Lo que más, todos los CISOs, la gran mayoría, lo que más preocupación tienen es el malware, donde enfocamos especialmente el ransomware y el phishing, ¿vale? Al final el phishing, quieras o no, no deja de ser el vector de entrada para el resto de ataques. Bueno, pues como vemos aquí, al final hay ciertas medidas, hemos puesto algunos ejemplos, que te pueden ayudar a priorizar con estas medidas el solventar estos casos. Continuamos también con, bueno, pues cómo se sienten de seguros las compañías de cara a un ciberataque. Aquí, bueno, el dato importante que queríamos arrojar es que solo es la banca, también es una cuestión de presión regulatoria, porque al final el banco es donde está el dinero y es donde el atacante va a obtener el resultado final, ¿vale? De esa operación, más allá de un impacto reputacional, etcétera. Y bueno, también podemos ver un poco que la mayor preocupación de los CISOs, lógicamente, es que no continúe el negocio por todo lo que supone, ¿vale? O sea, reputación, pérdida económica, etcétera, etcétera. Bueno, ya para cerrar el círculo,
el estudio es muy extenso, no quería abrumaros con muchos indicadores, solo quería haceros una lectura de cómo extrapolar esta información y cómo aprovecharla y simplemente contaros algunos siguientes pasos, ¿vale? O sea, ya hemos visto un poco la metodología y hemos visto algunos ejemplos. El estudio lo vais a poder descargar luego sin ningún problema, ¿vale? Que está abierto. En primer lugar, hay que identificar las palancas de cambio, ¿vale? Esas palancas que los hemos llamado indicadores clave. Posteriormente, es importante el dato de qué indicadores voy a correlar, ¿vale? Porque con ese indicador es con el que voy a tomar la decisión. Voy a depurar esa información, ¿vale? Voy a darle más precisión cogiendo ese dato sectorial y también de tamaño. Y entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Pues como comentaba ya Luca, esto es un proceso vivo. Nosotros ahora mismo vamos a evolucionar los indicadores un 15%, ¿vale? Vamos a dejar un core de esos indicadores estable. Y además estamos en conversaciones con muchos de vosotros CISOs para mejorar en algunas sesiones que estamos teniendo para que nos trasladéis cuáles son vuestras inquietudes y qué indicadores deberían evolucionar, ¿vale? de cara al próximo año, ¿vale? Entonces, bueno, esto es lo que quería contaros, espero que os haya resultado de utilidad, ¿vale? Y como podéis ver aquí en el QR, vamos, podéis coger vuestro teléfono móvil, darle y os lo vais a descargar. Así que nada, cualquier cosa que necesitéis, vamos, estamos a vuestra disposición. Hola a todos. Ahora vamos a dar paso a las preguntas que habéis planteado en el chat. Vamos a empezar por la primera. Gianluca, nos comentan, ¿cómo puedo participar el año que viene en el estudio? Muchas gracias, Alejandra. Desde luego tenemos el máximo interés en que todos podáis participar. En el chat ya pues, os hemos puesto la dirección web a la cual podéis acceder en la página de Deloitte Cyber. De cualquier forma, si no, simplemente si tenéis contactos con Deloitte a través de vuestro responsable de la cuenta o sencillamente conectando con nosotros, con Miguel y conmigo a través de LinkedIn. Cualquier canal va a ser bueno para que podamos incluiros. Y os animo a todos a participar en cuanto, como habéis visto, del trabajo que hemos hecho en estos 2 años. Realmente los que más vais a poderle sacar valor sois vosotros de cara a la dirección, a la toma de decisiones que tenéis que enfrentar. Y pues para participar nos hemos puesto cuota 100 como una cuota, pero ojalá podamos llegar, pues ahora mismo estáis conectados más de 200 personas a 200. Animo a todos a participar y también aprovecho para dar las gracias a los que de vosotros ya nos habéis planteado mejoras o sugerencias en el tema de los indicadores, cómo poderlos cambiar. Muchas gracias y vamos a cuota 100. Fenomenal. La siguiente pregunta, Miguel, es ¿cuál es el indicador clave que consideras más relevante y por qué? Vale, el indicador clave más relevante. Bueno, yo creo que sin duda el número de incidentes, ¿vale? El número de incidentes al final nos permite pivotar hacia otro tipo de indicadores. Yo sin lugar a dudas me quedaría con el número de incidentes. El número de incidentes está bastante bien porque es una buena medida para decir, por ejemplo, yo que sé, estoy invirtiendo en concienciación. Pues si estoy invirtiendo en concienciación y tengo este número de incidentes, pues a lo mejor el próximo año, según esa inversión que haga en concienciación, pues a lo mejor puede variar, ¿vale? Porque sabemos que, de hecho, a las compañías por el tema del phishing les están azotando bastante. Yo creo que el número de incidentes es bastante bueno porque lo podemos correlar bastante bien con otros indicadores y yo creo que eso os es útil a vosotros, ¿vale? El saber cuántos incidentes tienen el resto de compañías. Luego también, por ejemplo, me gusta mucho el de los presupuestos porque también nos ayuda mucho a escalar ciertos mensajes. Y en cualquier caso, todos los indicadores que sean progresivos también me gustan. Y me explico. Por ejemplo, como ya llevamos varios años haciendo este estudio, nosotros vamos viendo la evolución de estos indicadores. Entonces sabemos hacia dónde van las cosas. Por ejemplo, oye, si está aumentando el número de personal en ciberseguridad, si está aumentando los presupuestos, si ciertas iniciativas están aumentando o están disminuyendo. Entonces, gracias a esta información de cómo va evolucionando, yo creo que es bastante útil porque vais a tener esa capacidad de comparar cómo va año tras año, ¿vale? O sea, no sé si tú, Gianluca, también estás de acuerdo con esto, con el número de incidentes como indicador clave. Pues totalmente de acuerdo en cuanto al final todo lo que vais a hacer. Vuestro modelo de gestión de la ciberseguridad tiene un único objetivo: disminuir el número de estos incidentes. Al final, cualquier actividad y cualquier otro indicador
como habéis visto, lo tenemos que correlar con este. En cuanto a cualquier esfuerzo está, vamos, orientado a este objetivo. Os recuerdo, todos los que quieren participar en este estudio, que se pongan en contacto, los apuntaremos en una lista y luego tenemos pensado, ¿no, Miguel?, que a partir de después de verano lanzaremos la próxima convocatoria. Así que os animo todos desde ya a apuntaros y luego, pues como sabéis, nos gustará pues también a todos los que participáis, pues a medida de lo posible, daros pues una gratificación, vamos, un pequeño detalles para este esfuerzo que cada año vais haciendo para incrementar el conocimiento a poder utilizar en la comunidad. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.